De hecho, es todo lo contrario. Escuchen esto. Dios ruega a los pecadores para que se reconcilien con Él mientras haya oportunidad. Ahí está. Entonces, para JP Martínez, la salvación es... Bienvenidos con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero reaccionar, comentar sobre esta frase. Escuche bien, porque ahora vamos a escuchar quién dijo esto. Fíjese lo que dice. La salvación no se le ruega a Dios. De hecho, es todo lo contrario. Escuchen esto. Dios ruega a los pecadores para que se reconcilien con Él mientras haya oportunidad. La pregunta, ¿es bíblico esta frase o no? Esto viene recientemente de JP Martínez. JP Martínez, que seguramente lo conoce o no, pero es un gran crítico, por ejemplo, del pastor John MacArthur. Y en este caso le está haciendo una crítica al pastor Paul Washer, al evangelista Paul Washer. Pero esta misma crítica que le está haciendo a Paul Washer hace también los mismos comentarios cuando critica al pastor John MacArthur. Ahora, lo positivo de JP Martínez en este video, que usted lo puede ir a ver completamente en su canal, yo voy a estar compartiendo solamente una parte que yo quiero reaccionar, que es la frase que comencé leyendo, analizando que esa frase que dice JP Martínez no es bíblica y que está sacando de contexto la escritura. Entonces, en este video JP Martínez reacciona a un video antiguo de Paul Washer. Es un video muy antiguo que está circulando que circula hace mucho tiempo en internet, donde Paul Washer cuenta que su esposa no era salva en un determinado momento en el pasado, y donde Paul Washer le dice que ruega a Dios todos los días hasta que Dios la salve, hasta que nazca de nuevo. Entonces llega un momento en que la esposa de Paul Washer le dice a él que una mañana, un día, se levanta y le dice que ahora sí ella puede decir que ha nacido de nuevo, que Dios la ha salvado realmente. Yo bañé mis dos hijos en la cama y yo fui a la cama también. Y le dije a mi esposa, busca al Señor hasta que te salve. Como medianoche, alguien me despertó. Pablo. ¿Qué? Creí. Soy salva. El Señor me ha salvado. Ahora no es una obra, su presencia, su poder, su vida. Soy salva. Es una persona totalmente diferente. Entonces, la crítica de JP Martínez a este video antiguo de Paul Washer es que no es bíblico rogar a Dios todos los días hasta que Dios salve a esa persona. Y lo bueno que dice aquí JP Martínez es que Paul Washer, esto de este video antiguo, es algo que Paul Washer hoy por hoy ya no lo enseña. Entonces es la misma versión que yo tengo de que muchos de esos videos antiguos de Paul Washer, hoy por hoy Paul Washer ya no lo enseña. Eso no quiere decir que Paul Washer ya no es un pastor de sana doctrina. No, sigue siendo un pastor de sana doctrina, pero ha mejorado su enseñanza. O sea, el cambio de Paul Washer de antes, ahora, en la actualidad, es para bien. Es para bien, porque tiene sentido eso. Los predicadores tienen que mejorar para bien, no para peor. Claramente sí, sabemos que hay muchos falsos maestros, falsos pastores que van de mal en peor. Eso también es una realidad, porque eso ya es parte de la apostasía, de que ciertos predicadores también, que comenzaron un día bien enseñando sana doctrina, de repente apostatan y enseñan falsa doctrina. Bueno, pero en este caso Paul Washer ha mejorado su teología, ha mejorado su enseñanza, ha mejorado sus frases,
hoy por hoy podrían ser más bíblicas que antes. Pero J.P. Martínez se equivoca cuando dice esta frase que no es bíblica. Vamos a escuchar un momento. Diciendo que lo que pasó con la esposa de Washer, que él comenta aquí públicamente, sea ficción o sea un drama. No lo sé, puede haber sido. Aquí dice J.P. Martínez que él no sabe si la conversión de la esposa de Paul Washer en aquel tiempo sea ficción o no, que J.P. Martínez no lo sabe. Voy a volver un momento. Real. Existen. Tampoco estoy diciendo que lo que pasó con la esposa de Washer, que él comenta aquí públicamente, sea ficción o sea un drama. No lo sé, puede haber sido real. Pero detrás de este relato está una lectura de la Biblia que se asienta sobre una teología de rendición total o salvación por señorío. Ahí está, esto es importante, porque esto tiene que ver con la obsesión que tiene J.P. Martínez en contra de ese título de la controversia del señorío, que esto es una crítica que J.P. Martínez siempre hace en contra de John MacArthur. Claro, J.P. Martínez sacó toda esa controversia de un libro que anda circulando hace mucho tiempo. Entonces J.P. Martínez ha consumido ciertos libros fuera de la Biblia de personas que evidentemente no quieren a MacArthur y han tergiversado muchas enseñanzas de MacArthur, han sacado de contexto muchas enseñanzas de MacArthur. Entonces surge lo que es la controversia del señorío. Entonces yo tengo algunos videos, incluso una declaración del propio MacArthur, donde MacArthur explica esta controversia. Entonces muchos que no quieren a MacArthur no quieren entender o no quieren escuchar la respuesta que MacArthur da sobre esta controversia, entre comillas, del señorío, de rendición total. Es decir, hay cristianos, por ejemplo J.P. Martínez, que él no está de acuerdo que nosotros tengamos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Él no está de acuerdo que incluso seamos esclavos de Cristo en el buen sentido de la palabra, que significa esa palabra siervo en las Escrituras. Estoy dando como ejemplo esto. Es decir, es como que tampoco J.P. Martínez pareciera que tampoco quiere que los cristianos vivamos en obediencia a la palabra de Dios. No quiere que vivamos como cristianos. Eso es básicamente lo que muchos entenderían en la crítica que siempre hace J.P. Martínez en contra de John MacArthur, y no solamente en contra de John MacArthur, sino también lo hace en este caso con Paul Washer. Vamos a ver ahora en un momento algunos pasajes bíblicos de ruego a Dios, pero es un ruego instantáneo, no de todos los días. Pero también J.P. Martínez se equivoca aquí y hay una contradicción en su crítica que no coincide con su crítica que siempre hace a John MacArthur, y en este caso ahora en contra de Paul Washer, y también hace crítica en contra del pastor Sugel Michelem. Pero siempre lo hace J.P. Martínez, siempre sus críticas son, vamos a decir, válidas, respetables, porque por lo menos usa la Biblia, por lo menos está queriendo refutar a su manera, aunque saca de contexto muchas veces la escritura. Por ejemplo, en este caso, esta controversia en la que está metido J.P. Martínez en contra de esa controversia de salvación por señorío, porque así lo etiqueta J.P. Martínez, así él lo ha sacado de otros libros fuera de la Biblia. Entonces, obviamente para atacar la enseñanza de MacArthur y sacar de contexto lo que enseña MacArthur, porque eso es lo que hacen, han sacado de contextos la enseñanza de MacArthur y ciertamente se han quedado con alguna enseñanza incluso del pasado, como en este caso de Paul Washer. Así que sí, yo entiendo que tiene como una obsesión elevada para con John MacArthur. Entonces no sé si diría lo mismo que está diciendo aquí de Paul Washer. Entonces,
esa controversia de salvación por señorío, entre comillas, como lo etiqueta J.P. Martínez, para mí, no es relevante eso. No es relevante de ninguna manera partiendo desde la tergiversación que hacen de ciertas enseñanzas o ciertos libros, quizás uno o dos, del pastor MacArthur, donde de allí sacan de contexto lo que MacArthur está enseñando. Entonces, yo he probado en un video y en un blog que tengo en mi blog personal, he probado que no es lo que dicen de MacArthur. J.P. Martínez llega al punto de decir que John MacArthur enseña salvación por fe en Cristo más obras. Fíjese lo equivocado que está, porque MacArthur está totalmente lejos de enseñar que la salvación sea por obras. En este caso, da a entender lo mismo de Paul Washer, que es como que Paul Washer está enseñando que la salvación no es solo por la fe en Cristo, sino por obras. Eso es lo que J.P. Martínez está dando a entender en esta crítica a Paul Washer, de que la salvación para Paul Washer no es solo por la fe en Cristo, sino también por obras. Eso es la intención de J.P. Martínez en esta crítica que él hace. Vamos a continuar un momento y vamos a analizar la frase no bíblica de J.P. Martínez. El presupuesto de Washer es que la fe en Cristo significa obediencia, sumisión y compromiso. Para Washer, entonces, según J.P. Martínez, la fe en Cristo significa obediencia, sumisión y compromiso. Claro, y también hay una tergiversación de parte de J.P. Martínez, porque lo mismo lo ha hecho con John MacArthur. Lo que J.P. Martínez entiende que para ser salvos hay que, como él dice, hay que ser obediente, sumiso y tener un compromiso. Pero, y nuevamente digo lo mismo, la fe en Cristo, la salvación es solo por la fe en Cristo, no por obras. Sabemos perfectamente eso. Lo que J.P. Martínez no entiende, y evidentemente no lo va a entender, es que cuando nosotros somos salvos solo por la fe en Cristo Jesús, nosotros, a partir de allí, como nuevas criaturas en Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 5, nuevas criaturas en Cristo somos, hay una vida a partir de esa fe en Cristo, de ser salvos solo por la fe en Cristo. Va a haber una vida como cristianos y vamos a ser obedientes, o vamos a intentar ser obedientes, a someternos al Señor Jesús, a tener un compromiso cada día con Cristo, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Eso es lo que J.P. Martínez no entiende. Él cree que cuando, en el caso de John MacArthur, porque yo no puedo hablar mucho de lo que enseña hoy por hoy Paul Washer, sí puedo hablar porque conozco lo que enseña en el caso de John MacArthur. Sí puedo decir que conozco en profundidad muchas enseñanzas de John MacArthur. Sí puedo afirmar 100% de que cuando John MacArthur enseña obediencia, sumisión al señorío de Cristo, por ejemplo, al Señor Jesús, de confesarlo como Señor y Salvador, de vivir como cristianos verdaderos, de una nueva vida en Cristo, todo eso no es para ser salvos, es porque ya somos salvos en Cristo Jesús. Y eso es lo que significa Efesios capítulo 2 cuando habla la palabra y cuando dice preparados para buenas obras. Pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Es decir, J.P. Martínez está en contra de esos frutos del Espíritu que habla, por ejemplo, Gálatas capítulo 5. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero J.P. Martínez es como que niega esto. En su crítica carnal, porque para mí es, por eso yo decía que no es relevante esta pelea en la que constantemente J.P. Martínez está entrando en contra de pastores como MacArthur, Sugel Michelén y esto que lo otro. Yo puedo hablar de lo que yo conozco en profundidad de la enseñanza en el caso de John MacArthur. Yo no sé
hoy por hoy qué está enseñando exactamente Paul Washer. Así que yo en ese sentido no podría poner, vamos a decir, la mano en el fuego por Paul Washer. Vamos a llegar al punto aquí, lo que dice J.P. Martínez. Por eso Washer aconsejó a su esposa ir a buscar al Señor hasta que te salve. Esas fueron las palabras exactas, hasta que te salve. Lo que el predicador está diciendo a su audiencia es que la salvación es una experiencia sensorial que se obtiene rogándole y rogándole y rogándole a Dios por ella el tiempo que sea suficiente para que Dios te responda. Ahí está J.P. Martínez diciendo la frase exacta que usó Paul Washer. Ese video es muy conocido, cualquiera lo puede buscar en internet y está por todas partes. Ahora viene la frase que yo quiero probar con las escrituras de que esta frase que va a decir J.P. Martínez no es bíblica. Incluso está sacando de contexto la escritura e incluso se está contradiciendo él mismo en su crítica que hace siempre en contra de MacArthur, Sugel o Paul Washer. La salvación no se le ruega a Dios. De hecho es todo lo contrario. Escuchen esto. Dios ruega a los pecadores para que se reconcilien con Él mientras haya oportunidad. Si no me cree, lea 2 Corintios 5, versos 17 al 21. Escucha esto. Ahora sí, entramos a la escritura para que veamos que J.P. Martínez está sacando de contexto la escritura. Y vamos a ver ahora por qué. Atención, tenemos aquí 2 de Corintios capítulo 5. Y J.P. Martínez dice, se agarra del versículo 20, cuando dice la palabra aquí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vamos a ver que primero aquí en ninguna parte dice lo que dice J.P. Martínez. J.P. Martínez dice, Dios ruega a los pecadores. Fíjese que en ninguna parte dice acá en el verso 20 eso. No dice. Dice como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué significa esa palabra como? ¿Cómo? No está diciendo que Dios ruega a los hombres, porque ahí pareciera que J.P. Martínez, sin darse cuenta, atención con esto que voy a decir, según esta frase de J.P. Martínez, él, sin darse cuenta, está dando a entender que entonces la salvación es por obra de los hombres, para ser salvos. Fíjese cómo J.P. Martínez se está contradiciendo a sí mismo en su crítica que siempre hace. Que J.P. Martínez dice, no, MacArthur, Paul Washer, Sugel enseñan que la salvación no es solo por la fe en Cristo, sino también más obras. Prácticamente J.P. Martínez cree que, según estos predicadores que nombré, para J.P. Martínez ellos enseñan salvación por obras, no solo por la fe en Cristo. Pero fíjese acá que según esta frase, que no dice, la Biblia no dice en ninguna parte, y J.P. Martínez se toma de 2 de Corintios 5, verso 20, se toma de ese versículo para decir algo que no dice el versículo. J.P. Martínez dice, Dios ruega a los pecadores para que se reconcilien con Él, pero el texto bíblico no dice esto. Pero si J.P. Martínez está diciendo esto, está afirmando esto, entonces para J.P. Martínez la salvación es por obras. Porque si es así como dice aquí J.P. Martínez, si es así, entonces hay una contradicción. Entonces para J.P. Martínez la salvación sería por obras del hombre. Porque si Dios le está rogando al hombre para que se reconcilie con Él, entonces, ¿en qué quedamos?
¿La salvación es solo por la fe en Cristo o por una obra que tenga que hacer el hombre? Entonces, fíjese que por eso esta batalla, esta obsesión de J.P. Martínez para con John MacArthur es carnalidad, no tiene sentido, es irrelevante. Vamos a volver un momento. Escuchen esto. Dios ruega a los pecadores para que se reconcilien con Él mientras haya oportunidad. Ahí está. Entonces, para J.P. Martínez, la salvación es por obras. Porque si Dios le tiene que rogar al pecador, el que decide entonces, según J.P. Martínez, es el hombre. Siendo Dios, le está rogando al hombre. Entonces el hombre, en sus obras, en su propia obra, tiene que decidir si sí o no. Si ser reconciliado con Dios, con ese Dios que le está rogando, el hombre por sus propias obras tiene que hacer algo. Entonces, vemos aquí que hay una total contradicción de J.P. Martínez. Al final, lo que él critica, que supuestamente enseña Paul Washer o Sugel Michelin o John MacArthur, él mismo está enseñando eso, que la salvación es por obras. Por eso es que yo digo que toda la crítica, la obsesión de J.P. Martínez para con John MacArthur es sacada de contexto, es tergiversar lo que por muchísimos años MacArthur ha enseñado bíblicamente, que la salvación es únicamente por gracia y por misericordia de Dios, obrando en el corazón humano, dándole la capacidad, la fe para creer en Cristo Jesús. Eso ha enseñado hasta el día de hoy, lo enseña John MacArthur. No sé, Paul Washer, seguramente que sí. Digo eso porque yo no sé exactamente, yo no sigo el ministerio de Paul Washer. Así que aquellos que conocen lo que está enseñando hoy por hoy Paul Washer, háganmelo saber debajo de este video o compártanme algún video. Si usted quiere que reacciono, no hay problema. Entonces, según J.P. Martínez, la salvación es por obras, porque está diciendo que Dios ruega a los pecadores. ¿Cómo Dios va a rogar a los pecadores? Ahora, es importante el contexto también tener en cuenta de 2 de Corintios capítulo 5, porque dice, por ejemplo, verso 11. Es importante aquí esta palabra, persuadimos, conociendo que en el temor del Señor persuadimos a los hombres. Ese es nuestro trabajo en este mundo como cristianos, como ministros de Dios, como servidores de Cristo, para anunciar el mensaje de salvación. Persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero también lo sea a vuestras conciencias. Verso 17 entonces. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y esto, aquí está, atención aquí. Y todo esto proviene de Dios. Esa salvación en Cristo Jesús, ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, todo esto proviene de Dios. Es decir, que claramente la salvación en Cristo Jesús es una obra total de Dios. Como, por ejemplo, leemos en el capítulo 2 de Efesios y en muchas otras partes de las Escrituras. La salvación viene de Dios. Esa fe en Cristo viene de Dios. No es por obras. Es por pura gracia de Dios. Entonces, dice aquí claramente Pablo que y todo esto proviene de Dios. Si toda la salvación en Cristo, esa nueva vida en Cristo proviene de Dios, ¿cómo es posible entonces que Dios tenga que rogar a los hombres para que se reconcilien con Él? Eso es lo que dijo J.P. Martínez. Entonces, pero aquí vemos, antes de llegar al verso 20, leemos, por eso es que J.P. Martínez no medita en la palabra de Dios. Está sacando de contexto, está dando una frase
una frase que no es bíblica. Dice J.P. Martínez que Dios ruega a los pecadores para que se reconcilien con Él. No. Vemos aquí que verso 17, verso 18, todo esto proviene de Dios. ¿Quién? Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Fíjese que dice, nuevamente usa la palabra reconciliación. Aquí en el verso 19 no está hablando que Dios salva a todo el mundo. No. Está usando la misma palabra reconciliados, reconciliando. Quien nos reconcilió consigo mismo, verso 18, por Cristo y nos dio el ministerio, nuevamente la palabra reconciliación. La palabra reconcilió, verso 18. En el mismo versículo al final dice reconciliación, nuevamente reconciliando, verso 19. Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué significa esto? ¿Acaso el hombre puede ser salvo por sí mismo? No puede, porque está muerto en delitos y pecados. Entonces, ¿a quién tuvo que enviar Dios? ¿A quién tuvo que enviar para que pueda salvar a aquellos que serán salvos en Cristo Jesús? A Jesucristo. Solo Jesucristo pudo vencer la muerte. Resucitado en tercer día, hoy está a la diestra de Dios Padre. Entonces, solamente en Cristo el hombre, el ser humano, puede ser reconciliado por Dios gracias a esa obra que hizo Jesucristo en la cruz para reconciliar a los hombres con Dios. Entonces por eso dice aquí, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios tuvo que enviar a su Hijo unigénito a morir por los pecadores que creerían en Cristo Jesús. Por supuesto, no es que todo el mundo es salvo en Cristo Jesús sin haber creído en Cristo. No, obviamente hay que creer en Cristo Jesús. La salvación es por la fe en Cristo Jesús. Pero simplemente nos dice aquí la palabra que Dios tenía una solución, que era enviar a su Hijo unigénito. Porque Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él sea salvo y no reciba la condenación eterna. Pero obviamente hay que creer en Cristo Jesús. Y nos encargó, verso 19 al final, nos encargó a nosotros la palabra nuevamente, la palabra de la reconciliación. Y ahí es que dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo en este mundo? Anunciar el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Anunciar la palabra de Dios. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo dijimos que la salvación es una obra total de Dios en el corazón del ser humano, del hombre, de la mujer o el hombre? Es una obra de Dios que hace obviamente a través del Espíritu Santo. Esa fe es un don de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra en Romanos 10? ¿Qué dice? Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Simplemente vemos aquí una afirmación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia, verso 13, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, teniendo en cuenta aquí Romanos 10, verso 8 al 13, ¿cómo es posible todo esto? ¿Cómo sucede esto que dice aquí? Sucede porque por oír palabra de Dios viene la fe en Cristo Jesús. Entonces, si la salvación es por pura gracia, si esa fe en Cristo Jesús
es una obra total de Dios en el corazón del hombre, ¿qué necesita escuchar entonces el ser humano para que Dios obre? ¿Qué necesita escuchar? Su palabra, la misma palabra de Dios, que es lo que dice en el verso 14 de Romanos 10. Aquí tenemos la respuesta a los versículos 8 al 13. El 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí estamos nosotros, embajadores de Cristo. Entonces, aquí vemos la respuesta a lo que dice 2 de Corintios 5. El ser humano necesita escuchar el mensaje de salvación, necesita escuchar la palabra de Dios. Por oír palabra viene la fe en Cristo Jesús. No, Dios en ninguna parte en la Biblia enseña que Dios está rogando a los pecadores. No. Ninguna parte enseña eso la Biblia. Aquí simplemente lo que está diciendo Pablo, dice como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios. No está diciendo en ninguna parte que Dios está rogando. No, como si Dios. ¿Qué significa esa palabra como? Bueno, la palabra griega es os, traducida como si. Indica una comparación o similitud. Pablo está diciendo que al predicar el mensaje de reconciliación, ellos están actuando como si fueran la voz de Dios, exhortando a las personas a reconciliarse con Él. ¿Dónde encontramos la voz de Dios? En la palabra de Dios. Por oír palabra de Dios viene la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está enseñando. Eso es lo que significa el verso 20 de 2 de Corintios 5. Pablo está diciendo que al predicar el mensaje de reconciliación, el Evangelio de Cristo que salva, ellos están actuando como si fueran la voz de Dios, como si usando esa voz de Dios que encontramos en la palabra de Dios. No está en ninguna parte dice que nosotros somos Dios. No, tampoco dice eso no dice. Simplemente Pablo está enseñando que debemos, lo que dice Romanos 10, debemos anunciar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene poder. Es Dios mismo a través de su palabra que tiene poder, que va a obrar Dios a través de su palabra. No hay otra manera. Entonces, exhortando, es decir, Pablo lo que dice, repito nuevamente, exhortando a las personas a reconciliarse con Él por medio de usar la palabra de Dios. Entonces esto no implica que Dios está rogando en un sentido humano de la palabra, sino que el llamado a la reconciliación es tan urgente e importante que es como si Dios mismo estuviera apelando directamente a través de ellos. ¿Y qué usa Dios para eso? ¿Qué usa? Su palabra, que es la que nosotros tenemos, la palabra de Dios. La única manera de que las personas crean en Cristo Jesús es usando la palabra de Dios. No hay otra manera. Para que alguien crea en Cristo Jesús, tenga fe en Cristo Jesús para salvación, necesitan oír la palabra de Dios. No hay otra manera. Entonces, Pablo está subrayando la seriedad y el peso del mensaje, usando una figura de lenguas para ilustrar cuán vital es la reconciliación con Dios. No significa que Dios esté rogando en un sentido literal, porque lo que en esta frase de J.P. Martínez es como que Dios, dice J.P. Martínez, Dios ruega a los pecadores para que se reconcilien con Él. No dice la palabra de Dios eso no dice la palabra. Entonces, no es que Dios esté rogando en un sentido literal, sino que los apóstoles están actuando, así como nosotros, embajadores de Cristo, embajadores de Dios,
estamos llevando un mensaje crucial de salvación y reconciliación. Simplemente estamos predicando el evangelio que salva, la buena noticia de lo que Jesucristo hizo en esa cruz, su muerte, su resurrección, para reconciliar a los hombres con Dios. Simplemente eso está enseñando Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículos, vamos a ver un momento, versículos 17 al 20, incluso 21. A aquel al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Entonces, claramente, verso 20, así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase. Importante, muy importante, esta palabra os, aquí puede ver la palabra en griego, traducida como si, indica una comparación o similitud. No es literal que Dios está rogando al hombre, como si fuera que Dios no fuera Dios. Si Dios literalmente le estuviera rogando a los hombres para que se reconcilien con Él, no sería Dios. Como un Dios soberano, absoluto, creador, en su soberanía, siendo Dios, le va a estar rogando al hombre que está caído, muerto en delitos y pecados? Fíjese entonces cómo claramente J.P. Martínez, sin darse cuenta, está dando a entender entonces que la salvación es por pura obra del hombre. Hay una contradicción entre la crítica que siempre hace J.P. Martínez en contra de MacArthur, Sugel y ahora Paul Washer. Entonces quería simplemente compartir, reaccionar a este comentario de J.P. Martínez que hizo de que supuestamente, según J.P. Martínez, la salvación no se ruega a Dios. Ahora, atención aquí, me faltó esta parte importante. Nosotros vemos en las Escrituras, por ejemplo, mira aquí, el caso del publicano, como esta palabra rogar, fíjese lo que dice. El publicano y el fariseo, Lucas 18, 9 al 14. En esta parábola Jesús contrasta la actitud del publicano con la del fariseo. El publicano, reconociendo su pecado, simplemente dice: Dios, ten piedad de mi pecador. Entonces aquí vemos como un ruego a Dios, pero es en ese momento, es en un momento determinado. No es que el republicano rogó a Dios todos los días hasta que Dios lo salvó. No. Repito, eso de rogar a Dios todos los días para que Dios te salve, no encontramos en la Biblia. Sí encontramos aquí que en esta parábola del Señor Jesús, del publicano y el fariseo, de que el republicano, reconociendo su pecado, simplemente dice: Dios, ten piedad de mí. Así que es en un momento determinado que puede suceder esto, porque evidentemente ya hay una obra de Dios en el corazón. Es decir, de repente escuché la palabra de Dios, en algún momento de mi vida, en el pasado, escuché la palabra de Dios. Por oír palabra de Dios viene la fe en Cristo Jesús. Me arrepentí, fui consciente de mis pecados en un momento determinado, que me evangelizaron, que estoy dando un ejemplo, que me evangelizaron, escuché la palabra de Dios y de repente se me abrieron los ojos. Estaba muerto en delitos y pecados, pero Dios hizo una obra en mi corazón y de repente soy consciente de mi pecado. Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Lucas 18:13. Entonces, eso puede suceder en la vida de alguien, pero no todos los días para ser cristiano. No. Es decir, nosotros ya siendo cristianos, ya siendo salvos en Cristo Jesús, sí podemos confesar nuestros pecados en el presente, porque la Biblia nos manda que si alguno pecare, abogados tenemos para con Dios, Jesucristo, que está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Es decir, ya siendo cristianos, obviamente podemos seguir en el presente
confesando nuestros pecados. Dios, ten piedad de mí. Podemos de repente, siendo cristianos, podemos de repente caer en ciertos pecados. Entonces no tiene nada de malo en humildad llorar incluso por algún pecado presente y decir: Dios, ten piedad de mí. Oh pecador, soy un pecador. Es decir, puede pasar, puede suceder eso. Pero no vemos en la Biblia que un ruego a Dios día tras día para ser salvo. Entonces Jesús afirma que este hombre fue justificado, mostrando que en una simple confesión de pecado, en un momento determinado, y una súplica humilde puede llevar a la justificación. Amén. Otro ejemplo tenemos la de Lucas 23, 39-43. En este pasaje, uno de los criminales crucificados junto a Jesús le pide que se acuerde de él cuando esté en su reino. ¿Y qué le contesta Jesús? Responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí vemos que alguien le rogó a Jesús en un momento determinado de su vida y fue salvo en Cristo Jesús. Así que esto quería enfatizar cuando dice aquí J.P. Martínez: la salvación no se le ruega a Dios. Sí, en un momento determinado alguien le puede rogar a Dios para salvación en Cristo. ¿Por qué no? En un momento determinado de su vida alguien puede rogar a Dios. ¿Cuál sería el problema? Es un acto de humildad, es un acto de fruto del Espíritu Santo obrando ya en el corazón y reconociendo sus pecados delante de Dios. Porque eso es un acto de humildad. Mateo capítulo 5, bienaventurados. Hay que tener en cuenta aquí las bienaventuranzas de Mateo 5. Atención con eso. Entonces, no tiene nada de malo, porque yo creo que todos, en un principio, cuando vinimos a Cristo por primera vez, fuimos conscientes de nuestros pecados en un momento determinado. Incluso siendo cristianos hoy por hoy, somos conscientes, obviamente, por el Espíritu Santo que habita en nosotros, somos conscientes, debemos ser conscientes de nuestros pecados presentes. Sí, ya sabemos que Dios nos perdonó todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Amén, aleluya, gloria a Dios. Jesucristo, ahora, estando, por la eternidad, estando a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros mientras estamos en este cuerpo corrupto, como dice Pablo. Mientras estemos en este cuerpo caído, corrupto, en este mundo, obviamente no vamos a ser perfectos, vamos a caer, vamos a pecar de repente, pero abogados tenemos para con Dios, Cristo Jesús. Entonces, quería compartir esto, aclarar esto, de que esta frase que dice, cuando dice Dios ruega a los pecadores para que se reconcilien con Él. Con Él dice, aquí tengo dos con Él. Vamos a borrar esto. Con Él mientras haya oportunidad. Bueno, vimos aquí en este video que eso no enseña 2 Corintios 5, verso 20. Comparte este video, comente debajo de este video qué usted piensa sobre esto. Suscríbase, dele me gusta a este video y saludos y bendiciones.